Buenas noches, audiencia. Estamos en Humanidad, ¿a dónde vas? Un programa de la simple asociación sin fines de lucro Del Cielo a la Tierra. Un programa que pretende ser un llamado, un clamor por la paz, el amor, la libertad y la justicia. Este programa se emite en vivo los días sábado de 20 a 22 horas de Argentina por AM Libertad 1090 kHz, de Rosario www.amlibertad.com.ar. También te ofrecemos nuestra página web www.humanidadadondevas.com, todo junto, desde donde podrás seguirnos, contactarnos, escribir y ver mensajes, videos, programas, libros, todo gratis. Nuestro WhatsApp directo es 3471-351-167. Repito, 3471-351-167. Los teléfonos de la radio son 341-558-1090-1091. Te contamos que este programa es retransmitido por FM Citram 97.5 de Cañada de Gómez los días lunes de 14 a 16 y que se sumó una FM más, FM Cadena Manantial 102.1 de Lonquimay, La Pampa, y nos repite los lunes de 18 a 20. Agradecemos a estas emisoras que nos permiten llegar a la gente. Recordamos a nuestra audiencia que así sea repetición del programa, a los que participan por WhatsApp les responderemos. Humanidad, ¿a dónde vas? Un programa de la simple asociación sin fines de lucro Del Cielo a la Tierra. Dicha asociación es difusora de la obra del estigmatizado y contactado italiano Giorgio Bon Giovanni. La web es www.delcieloalatierra.com.ar. Saludamos al operador y agradecemos todos los esfuerzos para que todo salga bien, y también pedimos disculpas a la audiencia, ya que dada la situación de pandemia, estamos trabajando con medios básicos y a distancia. Conducimos este programa, quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, y la señora Patricia Lahoz, a quien presentamos. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola querida audiencia, espero que disfruten este maravilloso programa que está hecho con mucho amor y dedicación. Así es, Patricia, un programa hecho con mucho amor y mucha dedicación. Vamos a ir a una nota que realizó el doctor Juan Alberto Rambaldo al senador Amílcar Henrevert, senador de la provincia de Entre Ríos, dando continuidad a la nota realizada a Fabián Casals del programa pasado sobre el caso Echeverre. ¿Lo escuchamos? A nosotros nos dijo Fabián que podíamos hablar con usted por un proyecto que presentó en la legislatura respecto de la adjudicación de tierras de lo que es frigorífico Santa Elena, ¿puede ser? Sí, exactamente. Lo que yo presenté fue un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Provincial nos informe y haga pública todas las acciones y en relación a todo lo que sea también las documentaciones, los registros y los elementos que puedan existir relativos a lo que fue la liquidación del frigorífico regional Santa Elena. De eso, digamos, no se tiene noticia fehaciente en el marco de la provincia todavía, ¿no? A ver, lo que nosotros como santaelenenses nunca pudimos tener la información de manera clara y transparentada o señalada toda la información de lo que fueron las acciones que llevó adelante la comisión liquidadora del frigorífico regional Santa Elena. Por ahí nos habíamos enterado o ha sido
han habido algunas instancias de todas sus funciones que se dieron a conocer, o que incluso más, en ocasiones más incluso por trascendidos que por verdaderamente hacer públicas de todo lo que fueron los elementos que hacen de esas acciones que llevó adelante la liquidadora. Y en ese marco se dieron, el frigorífico poseía un extenso patrimonio, un amplio y importante patrimonio, que contemplaba tierras como la de Casa Nueva, que originalmente se llamaba Estancia El Quebracho, que es lo que hoy se conoce como Casa Nueva, que fue la que suscitó el conflicto intrafamiliar entre los hermanos Echeverri, recientemente trascendido por todos los medios nacionales. Pero además de esa estancia existían otras estancias y otras propiedades del frigorífico, como estancias o campos en Santa Fe, en Corrientes, dentro también del propio Entre Ríos, y después también inmuebles que poseía en Puerto Madero, cámaras frigoríficas en el puerto de Buenos Aires, y así una serie de elementos que componían el patrimonio del frigorífico se fueron liquidando, incluso al día de hoy, a más de 27 años de comienzo de la liquidación del frigorífico. Todavía la comisión liquidadora existe, más allá de que han cambiado las autoridades, y quien para nosotros los santerenenses llevó a cabo esas acciones de manera bastante confusa o oscura, ya no está más al frente de la comisión liquidadora. Hoy hay otro abogado al frente, pero la comisión liquidadora todavía existe y todavía tiene algunos remanentes de las propiedades del frigorífico que se encuentran en estado todavía de irresolución. Y esa comisión liquidadora tenía a su cargo la liquidación de los bienes, no solo entonces de la provincia de Entre Ríos, sino a donde estaban asentados todos los bienes del frigorífico Santa Elena. Claro, porque el frigorífico quiebra en el año 93, y a partir de allí se conforma una comisión liquidadora, como en toda quiebra, y esa comisión liquidadora es la que se encarga de liquidar los bienes del frigorífico y con eso dar respuesta a los diferentes acreedores que el frigorífico hubiese poseído en ese momento, siendo, como en toda instancia de concurso o quiebra, siendo los empleados acreedores privilegiados, ¿no es cierto? Perdón, sí, los empleados acreedores privilegiados. Pero más allá de eso, ha habido en esta instancia de liquidación algunos empleados que cobraron la mitad de la indemnización que les hubiese correspondido, y otros que incluso no cobraron nada. Por eso justamente que uno, como santerenense por ahí, y atento a que este suceso de los hermanos Echeverri reabre un conflicto, o revive un conflicto que para el santerenense ha significado una herida que nunca terminó de cerrar. Hoy vemos a partir de eso también la oportunidad de solicitar, y en este marco de lo que se ha dado todo esto, la oportunidad de solicitar a la provincia, y por su intermedio, o sea, por intermedio de todas las áreas y dependencias que conforman la provincia, el gobierno provincial, que se nos pueda hacer público todo lo que fue justamente todas esas liquidaciones y qué se hizo con cada uno de los destinos de los bienes liquidados, y que si en eso, en las distintas operaciones de enajenación o de venta, o que haya llevado adelante la comisión liquidadora, si la otra parte, la parte privada, como en este caso los Echeverri, tenía en ese contrato, en esta operación, tenía algún tipo de obligación de hacer, o tenía algo que cumplimentar para que se pueda considerar materializada la enajenación, cosa que por ahí en su momento también hubo trascendidos al respecto, como que no se hubiese cumplido el total de lo que se planteó como obligación de hacer por parte del adquirente. Como también saber qué tierras se cedieron, cuando digo tierra me refiero a información obrante, los títulos de propiedad y la situación dominial, como para poder también tener el cabal conocimiento de que las tierras que hoy ocupa, por ejemplo, la familia Echeverri, sean efectivamente las tierras que le fueron en su momento vendidas, y no como sucedió en la institución educativa que está lindante al campo de la Casa Nueva, el campo conocido como La Nueva, se dio la situación de que años después de que se haya comprado ese campo por los hermanos Echeverri, ampliaron
el tamaño de la estancia, por decirlo de alguna manera elegante, corriendo los alambrados e incorporando dentro de su patrimonio algo así como 80, 70, 80, 100 hectáreas que, según el decreto de constitución de la Escuela Agrotécnica, hubiesen sido pertenecientes a la Escuela Agrotécnica. Entonces, por ahí, la familia Echeverre se arroga legal y correcta propiedad sobre ese espacio que nosotros entendemos le corresponde a la escuela. Por eso mismo, por cosas como esas que solicitamos hoy, que se nos transparente, se nos informe y se socialice toda la información de esas operaciones, como para poder determinar si lo que existió en su momento fueron ventas realizadas a precios irrisorios o viles, pero que en definitiva será otro cuestionamiento, pero que no se ha tratado de que se llevó adelante una venta sobre una tierra que después la familia terminó abarcando más tierras que las que le correspondían, tomándose como propias tierras pertenecientes a la escuela. O sea, todo eso va a surgir de la información que nos puedan manifestar. ¿El Senado tomó como propio el pedido de informe que usted realizó? En el Senado la instancia que se ha dado hasta ahora es que se autorizó de forma unánime el ingreso del pedido de informe y fue derivado a las comisiones de legislación general y de producción para ser tratado dentro de esas comisiones y en todo caso ver si el contenido del proyecto que yo presento considera el resto de los senadores que debe ser, digamos, que se le debe dar curso tal cual y como fue presentado, o si a partir de ese trabajo en comisión se considera que hay algunas cosas que pueden ser revisadas y por lo tanto corregido en algo de su contenido de este proyecto. Evidentemente me parece que habría que darle un poco de publicidad a este proyecto presentado para que la gente tome conciencia de lo que se está intentando hacer y que apoye con su presencia esto que me parece una búsqueda de transparencia muy importante en lo que son las decisiones políticas y que incluso tiene que haber estado interiorizado el Poder Judicial, porque si se trata de una quiebra, evidentemente tiene que haber estado bajo el control del Poder Judicial, ¿no? Y tiene que haber, una quiebra, no necesariamente el Poder Judicial tuvo que haber tenido intervención si se lleva administrativamente de una manera... Claro, fue de tipo administrativo. Claro, exactamente. La instancia de la Comisión Liquidadora cumple la función, digamos, del órgano administrativo que lleva adelante las acciones de quiebra, que todo lo que tiene que ver con la quiebra está dentro de un marco judicial. Pero la justicia de la provincia de Entre Ríos no necesariamente tiene que haber tenido intervenciones activas en esa liquidación, siempre y cuando desde la parte administrativa de la liquidadora se hayan llevado las acciones de manera adecuada. Lo que sí, nosotros por ahí entendemos que quizá hubo algunas intervenciones de lo que es por ahí la Fiscalía de Estado de la provincia, atento de algunas por ahí situaciones de irregularidad en lo que tiene que ver con las propiedades del frigorífico, porque el frigorífico hubo pase de manos entre diferentes empresas privadas desde los años un poco antes de los años 80, que los ingleses se van de la ciudad de Santa Elena, dejan el frigorífico es vendido a una firma Safran en la provincia de Santa Fe. Desde ahí empieza a haber distintas empresas privadas que van cambiando la titularidad del frigorífico, hasta que en el año 91 en el año 83 es recuperada por el gobierno, no 83, en el gobierno de 83-87 fue recuperada por el gobierno provincial y se estatizó y volvió a ser pública. Luego en el año 91 la firma es nuevamente vendida, en este caso a una firma que se llamaba Euromarché,
privatizada en la época de la oleada neoliberal de los años 90, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ahí uno siempre lo recuerda porque lo tuvimos por entonces presidente Menem acá en el acto de privatización, con un discurso en el cual dijo que iban a faltar manos para trabajar en el frigorífico, y no alcanzó a 2 años después que el frigorífico cerró, y cerró ya de manera prácticamente definitiva, como lo que sucedió con muchas de las empresas privatizadas en esa época, ¿no? Sí, fue una metodología de despojo de lo que es el patrimonio nacional, ¿no? ¿Qué va a ser? Tal cual, con argumentos incluso muchas veces maquillados con el planteo de que las empresas proveedoras de bienes y servicios en manos del Estado no funcionan eficientemente y que por lo tanto tienen que ser privatizadas, pero la realidad es que cuando uno las mira desde el punto de vista no del aspecto de rentabilidad exclusivamente, sino que las mira desde el punto de vista de lo que generan en términos sociales, culturales y económicos para todas algunas comunidades, vemos que es una falacia considerar que generaban pérdidas, porque pérdidas finalmente terminan generando para el Estado Nacional las empresas que, como pasó a valores y a una consideración mayor, lo que fue por ejemplo con organismos como el Entel, que en su momento fueron privatizadas, o IPF, que fueron privatizadas porque consideraban que no funcionaban eficientemente, pero luego de 1 año y medio de ser privatizadas, las firmas que las compran liquidan, dejan afuera del 80% de los trabajadores que había en esa empresa y termina tomando esos trabajadores el empleo nacional, el gobierno nacional, como porque están dentro de la administración pública, y termina significando para el gobierno nacional, ahí sí, verdaderamente una pérdida superior a lo que generaba la empresa en marcha. Todo ese mecanismo se repitió en muchísimas empresas del país. Sí, sin lugar a duda. Todo ese periodo de la venta de las joyas de la abuela, como siempre decía en ese momento, fue un despojo absoluto del patrimonio nacional. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, me parece muy importante que alguien tome la bandera de la transparencia. Y esto, más allá del resultado que se tenga, es importante para poner blanco sobre negro en un tema que realmente ha dado mucho que hablar y pone dudas sobre muchísimos de los manejos que se han tenido. Y fundamentalmente, después de haber hablado con Fabián Casals, esto que nos pareció una tropelía, que le hayan sacado de alguna manera 70 o 80 hectáreas a una escuela agrotécnica que cumplía una función social muy importante. Estamos a disposición de usted, senador, para lo que necesite, incluso si que en alguna otra oportunidad quiere expresarse a través de nuestro programa, estamos a disposición suya. Bueno, muy bien, lo mismo de mi parte, yo también considero que es importante, y yo lo planteé dentro del seno de nuestro espacio político. Creo que la sociedad celebra que los espacios políticos puedan tener incluso alguna mirada autocrítica sobre acciones anteriores que pueden haber llevado dentro del mismo seno del espacio, y que el pedir transparencia y claridad es algo que esta coyuntura política nacional nos demanda. Más allá de sentirlo, creo que hasta mirándolo desde un punto de vista estratégico político es necesario avanzar con este tipo de gestos, porque creo que la sociedad está cansada de que muchas cosas que suceden dentro de las definiciones meramente políticas se lleven a cabo en 4 paredes sin que la gente sepa qué es lo que sucede, y sobre todo cuando se trata de cosas tan trascendentes, porque por ahí uno también en estos días, hablando con gente del sector político cual represento, uno le ha dejado claro que nadie busca acá, nadie salió a buscar, no es una casa de brujas, no estamos buscando el nombre propio de alguien que pueda haber llevado algo adelante que no haya sido dentro de los cánones de la ley. Lo que uno busca simplemente es la verdad. Después, sin pensar en que si eso genera o no genera un daño a algún actor político puntual. Porque por sobre todas las cosas, quienes llevaron en
aquel momento estas acciones adelante, si lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que verdaderamente nos importa como comunidad, no tuvieron reparo en llevar acciones adelante que puedan haber suscitado algún daño sobre una toda, como nos pasó en nuestra ciudad de Santa Elena, donde a partir de esta liquidación del frigorífico se frustraron las expectativas, los sueños y la esperanza de toda una comunidad que vivió 100 años alrededor de todo lo que generaba y de lo que producía en términos económicos, pero también en cuanto a lo social, lo cultural, el dinamismo de clases sociales que provocaba o que generaba, propiciaba la existencia de este frigorífico en nuestra ciudad, e incluso no solo para la ciudad, sino para la región, y en su buena época hasta fue una empresa que le generaba a la provincia una inyección de recursos provenientes de las exportaciones que no lo producía ninguna otra empresa dentro de nuestro territorio entrerriano. Entonces estas cosas creemos que están más allá de un espacio político y de algún actor político. Creemos que son las cosas que la sociedad, la comunidad necesita de una buena vez por todas conocer la verdad. Y si esa verdad, el conocimiento de esa verdad, nos permite llevar adelante alguna instancia en la que se pueda aplicar la justicia, será bienvenido y lo trataremos de hacer. Y si aplicando la justicia logramos como resultado alguna instancia de reparación, bueno, habremos conseguido, por sobre todas las cosas, creo que tendremos la satisfacción del deber cumplido en su más amplia expresión. Más allá de que con conocer la verdad, por lo menos el santalenense va a poder terminar de elaborar un duelo con el frigorífico regional Santa Elena que nunca lo pudo hacer de una manera adecuada. Muchísimas gracias y estamos a disposición. Muy bien, lo mismo de mi parte. Saludos entonces también para Alejandra, que fue la que se contactó. Y bueno, después cuando tengan más o menos esto, si va a salir publicado, compártanmelo, así uno también puede hacer el seguimiento y chequearlo. Bueno, lo que va trascendiendo. Sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias, doctor Rambaldo y senador, por la nota. Estás escuchando por AM Libertad 1090 de Rosario, Humanidad, ¿a dónde vas? Un programa de la simple asociación sin fines de lucro Del Cielo a la Tierra, cuya web es www.delcieloalatierra.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, el WhatsApp es 3471-351-167. 3471-351-167. Qué interesante esto, qué bueno todo lo que dijo el senador Amílcar Henreder. Me parece que está muy bueno como un cierre que vamos a hacer nosotros sobre este tema, porque justamente en el día de hoy nos enteramos que el gobernador, debido a las denuncias reiteradas y la presión popular, entonces el gobernador decidió pedir que sea investigado el tema de las tierras de la escuela, de la estancia de los Echeleres. Qué interesante mismo, y qué importante la participación de la gente, porque como decís vos, realmente se movió tanto el avispero que recién por ese tipo de movimientos tuvieron que bajar a blanquear la cosa. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire, qué lindo que hubiera sido que de modo propio no hubiera existido la polémica, porque hubiera sido sobrellevado todo en carriles de acuerdo a lo que marca la ley y sin ningún tipo de... Pero eso es una utopía. Obviamente, pero muchas veces dicen hay que legislar. Yo creo que no hay que legislar, las leyes están y las leyes existen, pero hay que cumplirlas y hacerlas cumplir, y como dice acá nuestro asesor, el doctor, generalmente las leyes son papelitos y que pasan por la voluntad política de todo un departamento ejecutivo, llámese urbano, llámese gubernamental provincial o nacional. Más allá de que esto hubiese sido mejor que no fuera necesario, ¿no?, hacer todo tipo de denuncias, de todas maneras a mí me encanta esta posibilidad de que
ya que varios programas radiales y desde el periodismo se apoyó el tema de solicitar esta investigación, de exigir esta investigación. Me parece fantástico que se haya logrado y que haya una respuesta tan rápida, que el gobernador tome cartas en el asunto y que de una vez por todas empiecen a investigar qué es lo que pasó. Con esto me parece que podemos cerrar el tema desde nuestro lugar. Ya se hizo la denuncia y esperemos ahora cuál será la respuesta del gobierno. Y con la consigna de que juntos podemos. Juntos siempre se puede. Ahora, ¿ustedes leyeron los diarios? ¿Vieron las noticias? El tema de la desigualdad, lo que está pasando con los pueblos originarios, lo que pasa con la gente que menos tiene, lo que pasa con los jubilados, es tremendo. O sea, es nefasto. Vos sabés, Ale, que respecto a ese tema, hoy salió una noticia en la Gaceta de Salta donde 170 wichis están recorriendo a pie con este clima 500 kilómetros, que mandaban a decir si podían mandar apósitos femeninos, comida, agua mineral, porque hay gente que viene caminando 500 kilómetros para reclamar los derechos básicos que están establecidos en la Constitución y que vienen invisibilizados ya por tercera gestión consecutiva. Realmente es un tema que yo pensé que con la pandemia se iba a menguar, porque cuando vienen momentos catastróficos es como que afloran las dos cosas, aflora la caridad, el asistencialismo y por otro lado la miseria, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que se sigue balanceando más el platillo de la miseria que el de la atención a la gente, porque ha crecido, según el índice marcado por página 12, el 10% de la población más rica pasó a percibir en estos tiempos de pandemia 19 veces más ingresos que el 10% más pobre. O sea que en realidad, en vez de una mayor distribución y justicia social, estamos consolidando toda esta desigualdad de la cual vos estás haciendo mención. El problema distributivo es una discusión que viene de muchísimos años, y si bien ha habido momentos en donde las diferencias no fueron tan grandes, siempre la discusión por el pedazo de la torta fue una cosa a tener en cuenta. Sí, ¿por qué? Porque depende del criterio que se tenga respecto a la renta, a la producción, a el salario, a lo que le corresponde a los sectores más postergados. ¿Sí? Vamos a tener siempre un tire y una afloje. Lo que pasa que el control de la distribución siempre lo tienen aquellos que son poderosos económicamente. ¿Y por qué? Porque tienen el poder de alguna manera chantajear a las estructuras de poder, o si no las chantajean, las unen a sus propios intereses. Entonces, cuando vos me decís esto de los wichis, vos sabés que el problema de los wichis es secular. Están fuera del sistema totalmente. Sí, no es de ahora. Lo que pasa es que desde ahora se han hecho más visibles porque de alguna manera están reaccionando a medias en forma realmente lamentable, pero por lo menos están tratando de hacerse ver. Mientras que en otras épocas directamente el sometimiento era absoluto. Por más que ahora están absolutamente sometidos también, ¿no? Pero diferente. Lo que pasa es que cuando hablamos de este tema, yo siempre me retrotraigo a la Revolución Francesa, y siempre digo que estamos en deuda con la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, legalidad. Se perdieron los elementos básicos de esas tres propuestas. La fraternidad no existe, o existe muy poco. Lo que debía ser
el mecanismo de vínculo entre los integrantes de la sociedad desapareció para transformarse, bueno, no sé si desapareció, quizá nunca estuvo, ¿no? Para el beneficio. La obtención de beneficio es el parámetro vincular. Entonces, si para obtener beneficio tengo que explotar a otro, bienvenido sea la explotación, porque mi objetivo, mi vínculo es obtener beneficio. Igualdad de quién y para quién, ¿no? Yo tenía un profesor en la facultad que decía, hay algunos que son más iguales que otros. ¿Por qué? Porque es una palabra. ¿Qué significa ser igual? ¿Ser todo homogéneo? Igual quiere decir que está en relación a la posibilidad de desarrollar capacidades, está en relación a la obtención de los recursos mínimos necesarios. Del rango de necesidad. El rango de necesidad. Sí, hay un principio que es de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. El que es más capaz tiene que dar de acuerdo a su capacidad. O sea que tiene que dar más. De acuerdo a su capacidad. Claro. El más o el menos es un aspecto cuantitativo. Sí. A lo mejor lo podemos valorarlo cualitativamente, ¿no? Sí. Y de acuerdo a sus necesidades lo importante es qué necesita el ser humano para desarrollarse. Es lo mismo lo que necesita una persona oligofrénica que la que necesita un sabio. Evidentemente son cosas distintas, pero al oligofrénico hay que darle todo como para que pueda desarrollar su vida al máximo posible. ¿Por qué? Porque el sabio le tiene que dar todo lo que él es capaz para que eso pueda suceder. Es como una cadena de servicios. Llámalo como quieras. Pero a nosotros nos mintieron cuando hablaban de igualdad ante la ley. Porque la igualdad ante la ley es quizá una de las más grandes desigualdades. Porque las leyes están hechas de acuerdo a quién sea el poder dominante en un momento determinado y cuál sea el módulo de interés que integra a ese poder dominante. Entonces, la igualdad ante la ley es la concreción de la desigualdad. De la desigualdad. Insólita. Pero resulta que en la escuela a todos los chicos les enseñan que hay que ser iguales porque son iguales ante la ley. Si son iguales ante la ley, son desiguales. Bueno, igualmente la Carta Magna de nuestro país no habla en ningún momento de ciudadanos de primera y de segunda. Y estamos viendo que en realidad estamos en una sociedad hipócrita donde no valés por cómo sos, sino por lo que tenés. Y evidentemente la brújula del poder apunta a los que tienen y es como una cadena que agarra una inercia y donde realmente el que no tiene cada vez está más sometido y más marginado de un sistema perverso como el que estamos viviendo. Horacio, vos siempre tomás la palabra de la Constitución. Me parece bien, ¿eh? Pero los viejos constitucionalistas hablaban de la Constitución de derecho y de la Constitución de hecho. La Constitución escrita y la Constitución real. La Constitución real no es la Constitución escrita. La Constitución se llama así porque a partir de ahí se constituye un país o un Estado. Pero se constituye a partir de determinados lineamientos de tipo social, de tipo económico y de tipo conceptual. Entonces, nosotros tenemos la Constitución del 53, por ejemplo, la Constitución totalmente liberal, incluso casi te diría que hecha para favorecer los intereses de los ingleses. El centralismo. Y la libre navegabilidad de los ríos. Sí. En el Pará. Después vino la reforma constitucional, la última, donde empiezan a hablar de los derechos de los pueblos originarios como si fuera una gran cosa, ¿no? Porque, claro, antes ni figuraba. El hecho de que
declamatorio únicamente para demagogia. Claro. Igual que el tema, cuántas veces escuchamos la plataforma el término justicia social, y realmente son palabras que deberían existir, pero que hoy por hoy son fantasmas. Ahora la Argentina somos 40 millones y producimos para 400 millones de alimentos. Hay algo en el camino que está siendo reformulado por mucha gente, y yo lo dejo picando, ¿no?, como una pregunta. ¿Será que hay que seguir cumpliendo con esos acreedores fantasmas de una deuda legalmente, como dijo en algún momento usted, demostrada, pero que realmente parecería como que no tiene la pulcritud de creíble como lo que quisieran la misma gente que nos está exprimiendo? Y si cerramos el portón con la gente esta y empezamos a buscar del otro lado del mundo y terminamos con esta usura que está exprimiendo y está generando el dolor a tanta gente en nuestro país, doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo? Es una cosa que se me ocurre, ¿no? Yo, en lugar de entrar a pensar, si me dirijo al sur, al norte, al este o al oeste, pensaría qué es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros. Porque si estamos dispuestos a romper con la dependencia o no estamos dispuestos a romper con la dependencia. Si estamos dispuestos a tomar las riendas de lo que realmente es importante para la producción de este país, o si seguimos planteándonos ser un proveedor de commodities. Entonces, no es tan... No, evidentemente no debe ser tan simple. Si me apoyo en Rusia, en China, en Estados Unidos, en Europa, ¿qué es lo que quiero yo y qué estoy dispuesto a hacer? ¿Y hasta dónde me la aguanto? Porque es fácil decir, el gobierno, somos nosotros. Yo me pregunto, ¿cuánta gente está dispuesta a sacrificarse para modificar la funcionalidad de este país? Porque es fácil agarrar y decirle, el gobierno tiene que hacer tal cosa. El gobierno tiene que hacer esta cosa, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a sostener, claro, eso. Porque si no, es patear la pelota afuera, agarrar y echarle la culpa a un tercero que de alguna manera es casi, te diría, una entelequia, aunque realmente existe. Ojo, no estoy descalificando la existencia del gobierno. Lo que estoy diciendo es que el gobierno no puede ir más allá, sea esto o sea cualquier otro, más allá de lo que sus habitantes quieren. Nosotros queremos cambiar. Nosotros peleamos contra la minera a cielo abierto. Está bien. ¿Qué proponemos? Estamos planteando que hay que parar la expansión de la frontera agropecuaria. ¿Qué proponemos? ¿Y cuánto estamos dispuestos a aguantar mientras esa transición se produce? Porque no es mágica. No es que de golpe y porrazo vos, 2 tincazos y se cambió todo. ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar? Y por otro lado, un problema de fondo cultural en el cual todos miramos para un costado, pero es innegable el alto grado de corrupción que tiene el país, tanto a nivel gubernamental como a nivel nacional. Pero la gente, Horacio, la gente también es corrupta. Totalmente. Porque cuando te toca a vos, yo no me animo a decir yo no me animo a decir en este momento los grados de corrupción de este gobierno porque no los conozco. Posiblemente podría hablar del gobierno anterior. El de este no me animo a decirlo porque no lo conozco. Eso no quiere decir que no es verdad. Sí. En realidad, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No sé si es así. Decía mi profesora de historia. Yo no sé si es así. Pero nosotros tenemos un alto porcentaje de corruptibilidad en todos los sentidos. Y de indiferencia. A nivel individual, personal. Sí. Somos corruptibles. O sea, es más, hasta con el tema de la ayuda social. Con el tema de la ayuda social es como que todo el mundo quiere ayudar, es como que
hay algo que nos da hasta una satisfacción poder ayudar. En realidad lo que tendríamos que pensar es cómo hacer para que eso no tenga que hacer falta, o sea, para no tener que ir a yo no quiero ver más niños así. Yo no quiero ir a darle de comer y vestir a un niño. Yo quiero que ese niño... Que cada familia tenga la dignidad de poder tener un trabajo. Y no sean rehenes de ninguna. Claro, pero esto se logra, es muy profundo el cambio. Y tiene que empezar desde el pueblo. Volvemos a cómo se distribuye la torta. Sí. Y cómo estamos dispuestos, cada uno, a afirmarnos en que la torta se tiene que repartir de una manera diferente. Y tenemos que afirmarnos en cuánto estamos dispuestos a aguantar para que esa torta se reparta de manera diferente. Y entonces podemos empezar a hablar de vuelta del tema que nos trajo de la igualdad. Entonces, ¿por qué? Porque entonces vamos a decir, mira, esos muchachos pobres del pueblo, de los pueblos originarios que están caminando 500 kilómetros para los servicios esenciales. ¿Cómo es eso? A ellos no les corresponde ningún pedazo de la torta. A los chicos que están trabajando en los yerbatales tampoco les corresponde ningún pedazo de torta. A los que están trabajando en las granjas avícolas tampoco. A los que están, a los que están en las textiles encerrados, viviendo ahí adentro, tampoco. ¿Cómo es la historia entonces? Hay gente más humana y otros menos humanos. ¿Cómo es el tema? Hay obtención de renta a partir de la exclusión social. Pero por otro lado, vos lo decís siempre también, todos renegamos el tema del coltan, pero estamos mirando la vidriera a ver cuál es el próximo celular que nos compramos. Tenemos esa paradoja contradictoria. Somos un poco, bastante te diría, contradictorios. Yo te diría que a lo mejor extraer el coltan no está mal. No, pero que no lo hagan los chicos. Lo que está mal es cómo se hace. Que no lo hagan los niños, obviamente. Claro, yo creo que hay una falta de amor. En general se resume todo a eso. Porque si tuviésemos conciencia de que el que está enfrente caminando 500 kilómetros para pedir agua y sea atención médica y una ambulancia, es una persona como yo. En realidad yo me tengo que ver en esa persona que está caminando 500 kilómetros y creo que hemos perdido el ejercicio porque cada uno está preocupado en su propia quinta y tiene una miopía que no le permite ver más allá de esa quinta. Pero es justamente sobre lo que tenemos que trabajar como sociedad para volver a recuperar esos valores que en algún momento hicieron que nos llamáramos humanidad. Lo que pasa es que vivimos muy distraídos sin piloto automático todo el tiempo. ¿En piloto automático por qué? Porque vivimos inmersos en la sociedad de consumo. Claro. Y resulta que esos que están excluidos de la sociedad de consumo son invisibles, solo sirven como un instrumento más para obtención de renta. Tal cual. Dijo el maestro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué mentirosos que somos todos. Tal cual. Tal cual. Si amáramos a nuestro prójimo no permitiríamos eso. No digo que no existiría, no lo permitiríamos. Ahora, perdón, pero yo tengo que decir lo que siento. ¿Nos amamos a nosotros mismos? Si no amamos al otro, no podemos amarnos a nosotros. El otro y nosotros somos una misma cosa. Si no amamos al otro, no podemos amarnos a nosotros. Es una mentira. Lo que hacemos es, cuando decimos que nos... mira cómo se quiere, cómo se ama, en realidad lo que estamos diciendo, que ególatra que es, cómo ama sus egos, no cómo se ama a sí mismo. Me vino a la cabeza lo del antropólogo que quiso tentar con esa mente consumista y de competencia al grupo de chiquitos africanos, comprando un cajón con dulces, una cesta con dulces y golosinas y todo, y poniéndolo lejos en un árbol, y que el que llegase primero los iba a comer y los iba a disfrutar. Y cuando dio la orden de que partiera, se agarraron de la mano, fueron y comieron y disfrutaron todos juntos, y el tipo estaba enloquecido, no entendía por qué habían hecho eso, y ellos le dijeron Ubuntu, y Ubuntu significa yo soy lo que soy por lo que somos todos. Bueno, muchísimas gracias y realmente un gusto,
y será hasta la próxima mesa de debate. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, muy intenso el debate, muy lindos los temas y siempre nutritivos para nuestro ser. A continuación vamos a escuchar una nueva presentación mariana de Guadalupe, brindada por nuestra amiga Gloria Pautazo y vinculada a los círculos de trigo. Buenas noches, Patricia, Horacio y todas las personas que están escuchando Humanidad, ¿dónde vas? Les cuento que hoy es la última entrega de una serie de encuentros que dediqué exclusivamente a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Les narré la historia de la aparición y los milagros que se fueron sucediendo desde ese momento, en 1537, hasta la actualidad. El encuentro de hoy corona y nos confirma una vez más que el Cristo, la Virgen María y los seres del cosmos nos protegen y nos guían a cada paso que damos como humanidad hacia el camino del encuentro con la divinidad suprema. Desde hace años, temporada tras temporada, y en todas partes, en varios lugares del planeta Tierra, los seres de luz nos dejan sus mensajes. En los campos de cosecha, en este caso, los llamados círculos en el trigo. Los mismos son dibujos creados y manifestados por ellos para transmitirnos un mensaje. Precisamente en la temporada inglesa de los círculos de trigo del año 2017 aparecen nuevas simbologías que tienen un contenido claramente profético y mesiánico. Este pictograma del que hablaré hoy apareció el 22 de mayo del 2017 en el Valle del Gigante Cerne Abbas, también llamado Valle de la Fertilidad, en el sur de Inglaterra. El gigante de Cerne Abbas es una figura humana masculina desnuda de una altura de 55 metros con un garrote en la mano, que fue realizada excavando 30 centímetros de terreno, dejando a la vista el estrato de yeso blanco que se encontraba debajo de la primera capa de tierra y se encuentra ubicada en la ladera de una colina. En este caso, este círculo en el trigo representa claramente una Vesica Piscis. Bueno, pero ¿qué es la Vesica Piscis? La Vesica Piscis es un símbolo, es una figura de la geometría sagrada, que significa, su palabra, vejiga de pez en latín. En ella, dos círculos del mismo tamaño se dibujan, uno en el centro del otro, y se entrelazan. Y en el medio de ellos se crea una forma de un pez o de una mandorla, que significa almendra en italiano por la formita. En este círculo, la almendra es una almendra mística, porque representa claramente a la Santa Virgen, y especialmente la figura de la Virgen de Guadalupe en forma estilizada. Si vemos las dos figuras en paralelo, el paralelismo existente entre estas dos imágenes son realmente extraordinarios, como aval de la maestría de los creadores de los círculos de trigo, o bien
de los seres cósmicos que nos están visitando y que han manifestado esta hermosa forma artístico-simbólica de comunicación del cielo a la tierra. La imagen de la Virgen de Guadalupe representa a una joven mujer embarazada. Esto está simbolizado por la cinta en el cordón anudado que vemos ciñendo su vientre. En cambio, en el pictograma de los círculos de trigo, vemos que a la altura del vientre de la silueta de la Virgen, en ese lugar hay un círculo. Como todos sabemos, el círculo representa al cielo, a la divinidad y también al sol. Por lo tanto, indica al Hijo Divino que está esperando la Virgen, o bien al Logos solar, Cristo, encarnado en Jesús. Por lo tanto, al observar estas figuras, el significado mesiático queda más que claro. El Hijo Divino, nuestro Señor Jesús Cristo, está por ser dado a luz. Está por manifestarse al mundo y dar comienzo a la nueva era, al cambio que muchos, al gran cambio que muchos estamos esperando, a la instauración de ese reino que no tendrá fin, así como fuera anunciado por el mismo arcángel Gabriel a la joven María de Nazaret. En Lucas 1, versículos 31-33, dice así: y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La imagen de Guadalupe también es una clara representación del pasaje que encontramos en Apocalipsis 12. Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. En el círculo, los rayos que salen de la silueta de la Virgen son inequivocables al momento de representar este significado. Y como hemos resaltado en el análisis de la figura, estos nacen precisamente del círculo presente en el vientre de la misma, como para resaltar aún más el concepto antes mencionado, es decir, la mujer lleva en su vientre al Logos solar crístico. Un detalle artístico que indica la sofisticación de los creadores del pictograma es la ligera asimetría de la silueta que representa a la Virgen Santa y que reproduce la posición de la imagen de la Virgen presente en la tilma de Guadalupe, la cual se encuentra girada hacia su derecha, dejando de esa forma que se vea más la parte izquierda del cuerpo. Algunos investigadores sostienen que Guadalupe es la transcripción en castellano de la expresión azteca Coatzacoalcopec, que significa la que aplasta a la serpiente, una clara y ulterior referencia al final de los tiempos que
preceden a la segunda venida de Cristo. Todos los conceptos antes mencionados quedan ratificados por el símbolo del Vesica Piscis, que encierra a la imagen estilizada de la Virgen de Guadalupe. De hecho, la Vesica Piscis representa en forma geométrica el primer día del Apocalipsis. En Génesis 1, versículo 3, dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. El concepto de creación y de nacimiento también lo encontramos perfectamente representado por las simbologías geométricas que surgen del símbolo del Vesica. La parte central o almendra representa además el órgano genital femenino. Además, si componemos el Vesica Piscis, la parte central, vemos que obtenemos el símbolo del ictus. El término ictus es la transliteración en caracteres latinos de la palabra en griego antiguo que significa pez. Representa uno de los primeros símbolos del cristianismo, ya que en forma individual las letras en griego son las iniciales de la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Por lo tanto, en la Vesica Piscis, como primer día de la creación, está presente el nacimiento del Hijo, es decir, de Cristo. Él sale literalmente del órgano femenino simbolizado por el centro de la figura, que como ya hemos visto, también es la representación de la Santa Madre Celeste. Para concluir, puedo decir que los amados hermanos cósmicos, los seres de luz, están cumpliendo absolutamente con la promesa que nos hicieran en un mensaje en el cual expresaron a través del fenómeno de los pictogramas una imagen mística espiritual y nos ponen en evidencia ante nuestras conciencias que este es el tiempo que anuncia la venida de Cristo sobre la tierra y por lo tanto el triunfo de la ciencia del espíritu sobre la ciencia sin conciencia. Gracias, Gloria. Siempre intensos los relatos marianos y para reflexionarlos profundamente. Recordamos a los oyentes que si entran a nuestra página www.humanidadadondevas.com, todo junto, van a poder ver las imágenes, los relatos y muchas cosas más desde el menú de la página. En el espacio dedicado a Cuidando la Madre Tierra, hoy vamos a escuchar a Mirta, que nos va a hablar sobre el laurel y sus propiedades. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros aquí otra vez en nuestro espacio, reafirmando el compromiso de contarles propiedades, usos, historias, mitos y leyendas de nuestras queridas amigas del reino vegetal. Y por qué no, alguna que otra recetita que de vez en cuando encontrarán con más detalle en la página de la radio. Hoy nos dedicamos al laurel, que la verdad la mayoría cree que se trata únicamente de una planta aromática para condimentar nuestras comidas, y como todo lo que nos brinda nuestra naturaleza, es mucho más que eso. Vamos a enterarnos qué otros beneficios nos aporta. Primero les cuento lo que seguramente ya saben. Es un árbol muy ornamental
que puede alcanzar hasta los 20 metros de altura, con muchas ramificaciones y abundante follaje, de hojas perennes, siempre verdes, divididas claramente por un nervio central de color verde oscuro, brillante por el haz y más claro por el envés de la hoja. Sus flores son blancas o amarillentas. El fruto parece una aceituna pequeña y es de color negro, también llamado drupa o baya, con una sola semilla. Florece en primavera, es cultivado principalmente en países de clima cálido y es muy rústica, que se conforma muy bien para crecer en muchas situaciones ambientales, ya sea en maceta o en pleno campo. El nombre científico es Laurus nobilis, que significa laurel noble, originario de Asia Menor y extendido por todo el Mediterráneo y América. Crece también en forma espontánea en montes o bosquecillos y junto al mar. En definitiva, se cultiva en todas partes. Es el árbol más célebre de la antigüedad y estaba consagrado al dios Apolo. Se creía que comunicaba el don de la profecía y el entusiasmo poético y que jamás leería el rayo. Era el símbolo de la victoria, conocido también como laurel de Dafne, cuyo nombre deriva de la leyenda que después les voy a contar. Existen en las familias de las lauráceas muchos árboles y arbustos a los que se les da este nombre. Muchos de ellos son conocidos por sus propiedades medicinales, aromáticas o nutritivas. Están el laurel rojo, también denominado plumaria rubra, el laurel tulipán, que es la magnolia, el laurel rosa de los Alpes, el laurel marino, bueno, y variedades vamos a encontrar muchísimas. Su recolección es prácticamente durante todo el año, se seca a la sombra y se conserva en sacos de tela o papel. Veamos qué propiedades medicinales nos ofrece. Es bueno para aliviar tortícolis, lumbalgia, torceduras de tobillo y otros dolores en los huesos, articulaciones y músculos, principalmente utilizando el aceite esencial que se extrae de sus hojas. Otra virtud de esta planta medicinal es la de ser un excelente tónico, digestivo y aperitivo, muy útil para estimular el apetito y para mejorar la digestión. Como aperitivo, tomamos una infusión de laurel antes de comer y como digestivo después de las comidas. Además, tiene un efecto diurético suave y es carminativo. Esto significa que elimina la acumulación de gases en el aparato digestivo. El té de sus hojas es a menudo recomendado para prevenir el estreñimiento. En caso de problemas respiratorios también es recomendable el té, efectuado únicamente con sus hojas. Ayuda a aliviar la congestión y al tener propiedades antibacterianas, ayuda en la lucha contra las que causan la gripe. Es rico en compuestos como salicilatos, ácido cafeico y fitonutrientes, por lo que ayuda también al corazón y beneficia para reducir las posibilidades de enfermedades cardíacas coronarias. Rico en ácidos grasos no saturados y ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la presión arterial. Y para los diabéticos
También son útiles las hojas de laurel. Combaten la denominada diabetes tipo 2, porque ayudan a aumentar la producción de insulina y a controlar de esta manera el nivel de glucosa en el cuerpo. Hay un laurel que se denomina laurel rosa, también Adelpha balarde, Onerium oleander, lo podemos conocer así, es común en los jardines. Bueno, esta planta es venenosa para la gente y para los animales. Estas son las variedades que se usan para también ahuyentar polillas y pulgas, y realizando el cocimiento de la corteza, unos 300 gramos aproximadamente por litro de agua, sirven para matar chinches. Sus hojas colocadas en lugares donde pueden andar ratas las ahuyenta, y se puede preparar el polvo de la corteza seca que mezclado con grasa directamente mata las lauchas y ratones. Y el mismo polvo hervido con agua azucarada también sirve para matar las moscas, o por lo menos ahuyentar las moscas. Ahora vamos a hablar un poco de los mitos, tradiciones e historias del laurel, también profecías y la leyenda que anteriormente mencioné, que es de la mitología griega y que cuenta que el enamoradizo Apolo, que era el dios de la música, la poesía y las artes adivinatorias, tuvo romances tanto con mortales como con ninfas y diosas. En una oportunidad se burló de Eros, que era Cupido, el dios Cupido, que practicaba puntería con su arco y sus flechas. Bueno, la venganza de esta burla no se hizo esperar. Un día, cuando Apolo estaba cazando en el bosque, vio a la ninfa Dafne. Y ante esta situación, Eros, que estaba agazapado ahí viendo de qué manera podía vengarse de Apolo, disparó 2 flechas, una de oro a Apolo, que provocó el amor apasionado por Dafne, y otra de plomo a Dafne, que provocó odio y repulsión hacia el dios. Bueno, Apolo, enamoradísimo, comenzó a perseguirla y ella a huir desesperadamente. Agotada, llegó al río Peneo y pidió ayuda al padre del río para que la salvara del inminente ataque. En ese momento, el dios de este río la ayuda, y ante los ojos de Apolo, Dafne comenzó a convertirse en un laurel, o sea, sus miembros iban quedando rígidos, los brazos se convertían en ramas, los pies echaban raíces y la cabeza se transformó en la copa de un precioso árbol. Lógicamente, impresionado con lo que acababa de suceder y el amor que le profesaba, Apolo le prometió que ella sería el árbol que lo representaría. Es así que guerreros, atletas y poetas victoriosos adornarían su cabeza con las hojas y las ramas de este árbol. Los adivinos griegos también llevaban la corona de laurel y la llamaban Dapneforos, que significaba coronado de laurel. La dafnomancia era la forma de adivinación que utilizaba hojas y ramas de laurel en el santuario de Delfos. Se arrojaban las hojas al fuego y si crepitaban era de buen augurio. Si por el contrario ardían en silencio,
el presagio era totalmente desfavorable. Según el escritor Fulgentius, la hoja de laurel colocada bajo la almohada provocaba acontecimientos futuros en sueños. En la antigua Grecia también se utilizaba la expresión llevo bastón de laurel. Con eso querían significar que no se le temía nada y que evidentemente la madera de este árbol tenía un poder protector. Las antiguas sacerdotisas de Apolo masticaban hojas de esta planta para inducir a estados proféticos e inhalaban sus vapores quemando las mismas. Bueno, el pueblo romano también hereda y enaltece posteriormente los ritos del laurel. La historia dice que en la casa de campo de los Césares, a orillas del Tíber, se plantaron laureles formándose un pequeño bosque. Y desde entonces, Augusto y todos los Césares que le sucedieron llevaron ramos y coronas de laurel en sus cabezas. También en Roma tuvo la fama de alejar el rayo. Tiberio César, apenas sentía tronar, se colocaba en la cabeza una guirnalda de laurel. Bueno, esta tradición se difundió por toda Europa y hasta hace pocos años los aldeanos recurrían al laurel como protección en las tormentas eléctricas. Las mujeres se colocaban ramitas entre el cabello o unas hojas en forma de cruz sobre el vestido. Los hombres lo llevaban bajo la boina o en el bolsillo, y el número de hojas siempre debía ser impar. En fin, una serie de rituales, como por ejemplo utilizar una rama con agua y rociar en ceremonias de purificación, o plantar un laurel cerca de la casa para proteger a sus habitantes contra enfermedades. El Imperio Romano fue el principal difusor de los rituales en torno a esta planta, ya que sus hojas, eternamente verdes, simbolizaban para ellos la inmortalidad y la famosa corona de laureles, el éxito y la victoria. Y hasta donde el clima lo permitió, el laurel se expandió junto con el Imperio Romano. Y ahora les voy a contar la profecía del laurel de los cátaros. Para eso vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar de este pueblo. Le agradezco a mi amiga Estela, la otra yuyera que me acompaña en la realización de este estudio de plantas y aportando datos para nuestros micros de Cuidando la Madre Tierra, porque ella en realidad fue la que encontró esta profecía y la verdad que es hermosa, y bueno, ahora paso a relatárselas. Dice que los cátaros era una cultura avanzada para sus tiempos, era una sociedad basada en el amor al prójimo, el respeto, la empatía, la compasión y la solidaridad. El valor literal de la palabra cátaros proviene de la lengua griega y significa los puros, tal y como se denominaban ellos mismos. Era un movimiento religioso del siglo XIII cuya doctrina contenía dos principios fundamentales y contrapuestos: el bien y el mal, siendo representada la parte espiritual del hombre por el bien y la material por el mal, para los cuales trabajaban toda la vida en la creencia que las almas humanas eran consideradas
partículas luminosas procedentes del Padre, de la grandeza, del principio luminoso o Dios. La vida era sencilla, sin bienes terrenales más que los necesarios para la subsistencia. La oración y el trabajo eran sus armas para llegar al final en absoluta paz. Por estas razones fueron considerados heréticos en la Edad Media por esta concepción del bien y del mal, también por la creencia en la reencarnación y que las mujeres pudieran acceder al sacerdocio. Imagínense en aquella época donde las mujeres no tenían cero valor. Bueno, para algunas cosas tenían valor, para las más importantes no. Entonces todo esto obviamente desencadenó una persecución de la Iglesia Católica hasta su total exterminio. Se puede decir que la Santa Inquisición romana comienza con la persecución de los cátaros, que eran los auténticos seguidores de la doctrina de Jesucristo y de María Magdalena, y que eran los remanentes del cristianismo verdadero. El laurel era el símbolo del amor puro, y se dice que el último profeta, Guillem Benebasté, condenado a la hoguera por la Inquisición aproximadamente en los años 1321 al 1323, dijo con sus últimas palabras: después de 700 años el laurel volverá a reverdecer. Es decir, que volvería a surgir una sociedad como la de los cátaros. Y esos años se cumplen o se cumplirían justamente en el periodo 2021-2023 de nuestro siglo. Fíjense qué profecía. Cuando los inquisidores los ejecutaban, los mártires decían: el laurel se ha marchitado, el puro amor se apaga. De ahí que esta frase del último perfecto de este movimiento haya generado expectación, investigación y polémica, considerando sus palabras como una profecía de que la humanidad empática y amorosa resurgiría 700 años después de este hecho. Según la creencia de los cátaros, la muerte era el paso ineludible por medio del cual el espíritu era liberado a la vida eterna, por lo cual tener una vida preparatoria para el tránsito final lo veían como algo lógico y natural, y el compromiso era producir actos de buena fe hacia el prójimo sin importar su credo ni posición social. El logro cátaro era recibir al final de la vida la consolación, siéndoles perdonados todas sus faltas y pecados. Acogían a todo ser, le ofrecían lo mejor de sí mismos, estaban ubicados geográficamente en el sur de Francia. Como dijimos anteriormente, su forma de vivir era muy austera, la alimentación vegetariana, la vestimenta muy simple, y una curiosidad es que la cruz que usaban se parece mucho a la cruz orlada de las profecías de Solari Parravicini. Miren qué casualidad, ¿no? Y en su vestimenta llevaban ceñido a la cintura un cinto de lino, en una de sus cuerdas atada una bolsita
y dentro el Evangelio de San Juan y una marmita para una comida frugal. Por lo que se pudo estudiar, existían similitudes entre católicos y cátaros en cuanto a la creencia sobre el alma, la cual permanecía en el cuerpo, según la visión de estos dos pueblos, durante 3 o 4 días hasta lograr su total liberación con la ascensión a los cielos. Tampoco los cátaros expresaban su dolor, como lo hacía la gente en la Edad Media para mostrar su luto. En eso la tenían bien claro. El cuerpo pertenecía al mal, por cuanto la muerte les liberaba de lo material y era un tránsito gozoso que al final dejaban de sufrir las penalidades que la vida les hubiera deparado, con lo cual su alma, purificada por las buenas obras y la consolación, accedía hacia el reino de Dios. ¿Cómo sería la creencia, ¿no? El concepto firme que tenían, que resultaba especialmente chocante para el resto de las personas, la forma de aceptar el suplicio del fuego en la hoguera? Se sometían a ella incluso entonando cánticos, porque para ellos era inconcebible ceder en sus creencias, aún sabiendo el final tan doloroso. Preferían el sacrificio que la pérdida de sus almas. Esta similitud comparable con los primeros cristianos cuando se enfrentaron a la muerte en los circos romanos. La reencarnación en su religión consistía, al igual que en otras orientales, en la transmigración del alma, como decíamos, ¿no? Pero ellos tenían la visión, también particular, de que en el otro paso hacia la nueva mortalidad, hacia la nueva reencarnación, podían adoptar el sexo contrario al que pertenecían en la vida que habían dejado, o bien podían seguir con el mismo. Esta es otra particularidad de sus creencias y además otra muy original, diría yo, consistía en la pérdida de la clase social, por lo cual perdían también la transmisión hereditaria, o sea que todos eran iguales entre sí. Poseían como guía espiritual y base de sus creencias religiosas el Evangelio de Juan. Ya mencionamos que llevaban en una bolsita justamente el Evangelio. Y cuando evocaban a Dios decían: por Él todo se ha hecho, sin Él nada. Esta es realmente una declaración de principios que defendieron a sangre y fuego, lamentablemente. Bueno, esta es la breve historia respecto de este pueblo y, digamos, la similitud con la planta también, como lo hicieron en su momento los griegos y los romanos. Pero sin ir tan lejos en la historia y mirando ya un poco más la nuestra, también tenemos la presencia del laurel en nuestro escudo, está rodeándolo al escudo, lo tenemos en las estrofas de nuestro himno nacional: sean eternos los laureles que supimos conseguir. Y esto me lleva a una reflexión, casi diría una invitación a nivel personal, pero que les traslado a ustedes. ¿Qué tal si nos abocamos a conseguir nuestros laureles? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, hay tantas maneras, pero ayudando a aquellos que sufren
sabemos todos que hay mucha gente que es olvidada, diría hasta invisibles. Sin ir más lejos, hace poco en este programa se transmitió una entrevista realizada a Agustín Santillán, que nos relataba la triste y dura realidad que vive en Formosa, precisamente la comunidad Huichi de Ingeniero Juárez, que está al límite con Salta. Viven tremendamente la falta de agua porque habitan en un lugar muy seco. Nos contaba también que muchos jóvenes se trasladaban a Salta a trabajar en la cosecha del limón y en otros trabajos porque no hay mucha producción en su provincia. Con este tema de la cuarentena y del virus que nos azota no pueden hacerlo, están prácticamente encerrados en su provincia. Se habrá visto por la tele todo el mundo, ellos encerrados y todos los demás que no pueden entrar. Los niños comían en los comedores de las escuelas. Cuando se cerraron las escuelas vivieron meses bastante difíciles porque obviamente los chicos no podían asistir, por lo tanto no comían en las escuelas. Ahora se reabrieron, pero como la cuestión es que vayan pocos niños, se van por turnos, en fin. Menciono este caso que ya fue hablado en programas anteriores, como para visibilizar una situación específica. Y en este caso, si hay gente que quiera colaborar con ellos, quienes estén interesados pueden comunicarse con la producción de la radio para que brinden los teléfonos o la orientación que corresponda para ver de qué manera se podría ayudar. Otra forma que se me ocurre es participar en grupos ecologistas que se encargan de crear conciencia y de defender los recursos. Hay algunos que denuncian el extractivismo de minerales que contaminan tremendamente nuestras aguas y tenemos infinidad de testimonios y luchas al respecto por diferentes comunidades y en diferentes provincias. Sin ir más lejos, ahora hace poco se vio en Esquel una movilización al respecto, donde quieren instalar nuevamente la mina, que tanta se llenó la boca el gobernador de hablar en su campaña electoral que iban a defender el recurso natural del agua. Bueno, pura campaña, pura propaganda. A los hechos me remito, están todavía otra vez en Esquel con el problema. Bueno, todas estas cosas que tienden a defender nuestros recursos, porque realmente los estamos diezmando. Digo estamos porque como humanidad lo estamos haciendo. Y también estamos, a raíz de todo esto, siendo espectadores de muchos cambios en el planeta, y no son precisamente buenos. Y todo ello ha sido generado por el hombre, por la mano del hombre, por la inconsciencia. Entonces yo digo que ya es hora de que hagamos algo al respecto, que tratemos de modificar ese rumbo. Así que consigamos nuestros laureles, honremos la vida. Bueno, con esto me despido, nos encontramos en la próxima entrega y les mando un afectuoso abrazo yuyero. Hasta prontito. Gracias, Mirta. Muy buena la data de tantas cosas que desconocemos. Seguramente en el próximo micro nos seguirán contando. Recordamos que todo este material está en la www.humanidadadondevas.com. Todo junto. Y bien, Patricia querida, vamos llegando nuevamente al final de un programa.
realmente muy intenso, y creo que lo hemos disfrutado. Espero que la gente también les haya servido y hayan sacado cosas positivas de cada una de las cosas que ofrecemos con tanto amor. ¿Nos despedimos? Sí, querido Horacio. Cada día con un sentimiento más profundo de justicia, de pasión por la justicia, como dice el movimiento Our Voice. Y con cada reflexión de las cosas que están sucediendo en este mundo, de escucharlo a Juan, a Ale y a todos los que participan, comprendo verdaderamente que no hay paz sin justicia. Buen fin de semana para todos y muchas bendiciones. Así es, Patri. Saludamos a la gente, le agradecemos que nos hayan acompañado y bueno, Dios mediante, hasta el sábado próximo en una nueva edición de Humanidad, ¿a dónde vas? Y muchas bendiciones para todos. Dejamos como reflexión final una respuesta que diera el estigmatizado y contactado italiano Giorgio Bongiovanni respecto al amor. Intentaré de darte una respuesta, hermano mío, porque es una palabra tan inmensa que yo, que soy una persona, a pesar que quiero y siento de ser un siervo de Cristo, pero es una palabra que solamente Dios puede explicártela, pero intentaré. Nosotros hemos tenido la oportunidad que nunca tuvo la humanidad de tenerla. Solamente escuchó esta palabra amor y la sintió. El amor no lo puedes ver, no lo puedes tocar, es algo que sientes adentro. Entonces Dios, en su grande amor infinito, nos decidió un día de regalarnos la oportunidad de ver y de tocarlo el amor, de olarlo, de verlo, escucharlo, de besarlo. Y lo hizo cuando Jesús de Nazaret se encarnó como hombre, nació y se mostró al mundo. Entonces nosotros lo hemos visto, la encarnación del amor en un hombre como nosotros, que lloraba, que tuvo miedo, que se reía, pero que era la manifestación del amor supremo. Entonces cuando lo vimos y lo tocamos, lo hemos escuchado, ¿qué hizo esta encarnación del amor? Nos demostró visiblemente qué es el amor. El amor es dar felicidad, hacer feliz las personas y gozar tú del momento que ellos son felices. Tener la realización de no tener nada para ti y hacerlos contentos a ellos. Manifestar tus sentimientos sin que esto te regrese. El amor, nos demostró Jesús de Nazaret, es ser fiel a un amigo, defenderlo, hasta dar tu propia vida por él. El amor es ser un ser potente, que puedes aniquilar a los demás, que tienes el poder militar más grande del universo, y en lugar de defenderte, hacerte arrestar, torturar, burlarte de ti y definitivamente matarte. Digamos que el amor es la manifestación más
esencia y la expresión máxima de la vida. Esto es lo que siento de decirte. Pero tú tienes, y todos ustedes ahí, la gente que nos escucha, todos tenemos la gran fortuna de leerlo y de verlo, el amor. El amor se mostró y se va a mostrar otra vez. Lo vamos a poder tocar, besar, escucharlo y decir: Dios existe. Buenas noches, audiencia. Estamos en Humanidad, ¿a dónde vas? Un programa de la simple asociación sin fines de lucro